Estamos listos. Buenos días. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, agradecemos la agradable compañía virtual de todos ustedes a esta videoconferencia intitulada La legalidad de la actuación policial. Y para ello, nos acompañan autoridades e invitados especiales que me permito presentarles. Maestro en Seguridad Pública, Federico Guillermo Eschat Chávez, Director General del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Muy buenos días a todos, un honor estar con ustedes. Buenos días. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Maestro Felipe de Jesús Amaro Tejeda, nuestro expositor invitado. Buenos días, gusto saludarlos. Y maestro en Ciencias Juan Benito Zambada Romero, director académico del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Muchas gracias, buenos días a todos. Solicito haga uso de la voz la doctora Sonia Escalante López para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciada Flor. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo evento organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa y el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, como producto del convenio marco de colaboración que dio origen a un programa de trabajo para el presente año. Antes que nada, les comento que soy portadora para todos ustedes de los atentos saludos del diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, quienes dan puntual seguimiento a los compromisos que ha asumido nuestra institución en los convenios de coordinación correspondientes. Asimismo, enaltecemos la predisposición del maestro en Seguridad Pública Federico Guillermo Chávez, director general del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, y del maestro en Ciencias Juan Benito Zambada Romero, director académico de dicho instituto, el INESIP, por continuar con los trabajos académicos que conjuntamente hemos estado promoviendo de manera abierta a través de las plataformas digitales en los cuales pueden participar estudiantes, maestros, investigadores y el público en general. El día de hoy agradecemos la presencia y que haya aceptado compartir sus conocimientos al maestro Felipe de Jesús Amaro Tejeda, quien abordará el tema la legalidad de la actuación policial, un experto en esta materia. Un tema donde seguramente el conferencista nos explicará las disposiciones normativas contenidas en la Constitución, en las leyes y sus reglamentos que dan sustento a la función y actuación policial, además de describir algunos de los procedimientos y criterios que deben de observar y aplicar quienes día a día cumplen la noble función de proteger la vida y los bienes de los demás, como el guardián del orden. Me refiero pues también a los cuerpos policíacos que desempeñan funciones preventivas de investigación en la entidad y en el país. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por su amable atención. Tiene el uso de la voz, licenciada Flor Loera. Gracias, doctora Escalante. A continuación les presento una breve semblanza del maestro Felipe de Jesús Amaro Tejeda. Es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral. Cuenta con certificación en las competencias básicas de la función policial, tales como primer respondiente y policía con capacidades para procesar el lugar de intervención, detención y conducción de personas y operación de equipos de radiocomunicación. Asimismo, tiene acreditación en los talleres la actuación del policía en los primeros actos de investigación y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos. Es gracias a su preparación académica que se desempeña como docente en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, impartiendo diversas asignaturas. Y sin más preámbulos, para dar inicio con la exposición del tema, la legalidad de la actuación policial, le solicito al maestro Felipe de Jesús Amaro Tejeda hacer uso de la voz. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias, doctora, por darnos esta oportunidad, a nuestro director general,
a nuestro director académico. Y pues la intención es aportar los pocos conocimientos que tenemos sobre el tema de la legalidad de la actuación policial. En la actualidad, nosotros nos vemos en la necesidad de llevar a ese contexto de la legalidad a nuestros policías. En el Instituto Estatal de Ciencias Penales lo tenemos como objetivo primordial para que al momento de que egresen nuestros policías en su formación inicial, lleven el conocimiento previo de su actuación de forma legal. Quiere decir que se tienen que abocar a lo que establece nuestra Constitución y como lo establece nuestra misma Constitución en el artículo 1 y todas las leyes que emanen de ella y que se aboquen a lo que establece la misma Constitución. Bueno, pues iniciaremos con un pequeño contexto de los antecedentes que tiene que ver la actuación policial. Como antecedentes podemos referir que el ser humano desde su origen ha tenido la necesidad de mantenerse en grupos que le han permitido sobrevivir. Primeramente lo hizo en clanes y en tribus, comunidades, en pueblos, donde correspondió la adopción de medidas rudimentarias de protección y defensa de la vida y la prosperidad. En los tiempos prehistóricos, las funciones policiales eran realizadas por los jefes de familia. Pero más tarde, cuando las sociedades se convirtieron en grupos más complejos que el simple núcleo familiar, ¿verdad? Dichas funciones pasaron a manos de funcionarios específicos, particularmente los militares, hasta que terminaron por ser estas funciones encomendados a corporaciones no castrenses, denominados policías. Para entender de manera apropiada el término policía, necesitamos precisar el concepto y el devenir histórico que ha tenido esto a lo largo de la historia. Pues ha tenido tantos significados que será necesario señalar sus principales aspectos y transformaciones. En este sentido, la idea que se tiene del policía es referirla inmediatamente al cuidado del orden, pero en su terminología y en su etimología representa hablar del Estado mismo y su creación, por referirnos de manera histórica en la antigua Grecia. Respecto al devenir histórico, el rol del policía tiene una importancia en el apoyo a los ciudadanos, quienes se sentían bien representados y protegidos ante cualquier peligro que llegara a suscitar. Esto nos da un reflejo que desde aquellas épocas, desde aquel antaño, ya nosotros como ciudadanos, al escuchar la terminología de policías, nos encontrábamos protegidos. Vamos a ver cómo fue evolucionando, porque ahora el estigma que nos tienen, que tenemos del policía, ha cambiado. Bien. Respecto al devenir histórico, como yo lo decía, hoy en día, al escuchar la palabra policía, inmediatamente, ¿verdad?, la asociamos con la seguridad pública, la vigilancia, el orden, y algo que es muy interesante, ahora ¿cómo se dice?, la contemplamos como una medida, como una autoridad represiva. La vinculamos con un órgano inmerso dentro de la administración pública, la aplicación de la justicia. Actualmente, esta palabra se considera como un cuerpo organizado que permite conservar el orden público, prevenir y combatir el delito. Lo que señala el diccionario de la Real Academia Española por el término de policía se desprenden algunos significados, mencionaremos dos, por decir. Del griego politeia, la policía, ¿verdad?, es el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Aquí viene algo muy importante. Dice, a las órdenes de las autoridades políticas. Un poquito más adelante hablaremos sobre los modelos de policía que nos vinculan precisamente sobre las autoridades políticas. Bien, en otro punto podemos observar que el buen orden que se observa
y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliendo las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. Recordemos que en aquellas épocas las ordenanzas que emitía el gobierno, ¿verdad?, eran prácticamente una ley general que hoy conocemos. Y es así como la idea de la policía va surgiendo, desde la formación de las ciudades o de los estados, ya vistas desde una perspectiva de control social del mismo estado, y que al mismo tiempo de vigilar el orden, procuraban ver con cuidado y protección a los ciudadanos. Es una conformación del Estado proteccionista desde sus orígenes, que a partir de su desarrollo en momentos históricos va cambiando. El debate alrededor del Estado y sus prerrogativas, sobre todo en relación a la defensa y a la protección de los derechos ciudadanos, hoy derechos humanos, pero en aquel tiempo derechos ciudadanos, se vio enriquecido desde entonces por las valiosas aportaciones de pensadores de la talla de Locke, de Montesquieu, y en particular, que a mí en lo personal me llama mucho la atención, las reflexiones del filósofo franco-suizo Juan Jacobo Rousseau, que allá en 1762 produció su obra El contrato social, que se compone de 4 libros. De manera muy general, hablaremos un poquito sobre qué es lo que nos aporta Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Este libro fue publicado, ¿verdad?, y se dice que fue uno de los incitadores de la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Inclusive en la Revolución Francesa, ¿verdad?, se adoptó el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico que hoy vivimos, por su visión filosófica del individuo como eje fundamental, que luego decide vivir en sociedad. Lo que necesita ahora es la creación del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que asegure que las libertades estén para poder convivir. Así también se dice, ¿verdad?, que se exponen en el futuro lo que serían los principios de la filosofía política, en parte por el concepto de la voluntad general. Algunos doctrinarios toman estos principios para crear lo que hoy conocemos como la división de poderes. Rousseau parte de la tesis que supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Esta idea se desarrolla más a fondo cuando se establece en un principio su enigmática frase: el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. A su vez nos habla y detalla del estado originario del hombre, afirmando que la familia es el primer modelo de sociedad política. Rousseau además argumenta contra el derecho del más fuerte. Dice en uno de sus párrafos: convengamos pues en que la fuerza no constituye derecho y que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos. Es ahí donde yo veo que la filosofía de él la seguimos utilizando en la actualidad cuando nos organizamos en los 3 poderes que tenemos. Bien, pero aquí me llama la atención algo que él resalta, donde establece, ¿verdad?, que la familia es el núcleo principal del desarrollo de todas las sociedades. Lo vemos en la realidad, ese desorden social que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora. No lo queremos aceptar como corresponsables de la seguridad. Digo como corresponsables porque los padres de familia, los núcleos familiares, tenemos mucho que ver con ese descontrol social. Veámoslo desde un punto de vista, como lo dijera yo, paternal. Los padres somos responsables de las conductas que asumen nuestros hijos. Ahora hemos llegado a evolucionar tanto que nos encontramos inmersos en este mundo de que trabaja tanto el hombre como la mujer y los hijos los dejamos a un lado. ¿Qué es lo que está pasando? Una descomposición social que viene desde la familia. Déjenme comentarles algo. En algún tiempo que yo fui director de seguridad pública, hubo un hecho de tránsito
Y la mamá, muy asustada, indignada y molesta, me llegó a comentar, dice, es que ustedes, los policías, no hacen nada por vigilar esto. Afortunadamente estaba una persona que iba acompañándola y le dijo, recuerde que nosotros somos los responsables. Y yo le dije, señora, pero no tenemos un policía para cada hijo que no pueden controlar ustedes como padres. A final de cuentas me dijo que teníamos razón y ciertamente es lo que está pasando ahora. Imagínense el número de policías que necesitamos para cubrir cada evento que hace cada integrante de nuestra familia. De ahí la importancia que esa doctrina que nos legó Juan Jacobo Rousseau con ese contrato social. Para mí es algo elemental, algo fundamental, porque en ese contrato social se establece que nosotros seremos parte de nuestros derechos. Parte de nuestros derechos para que alguien nos gobierne. Y es precisamente eso es lo que hacemos. En la actualidad, el gobierno que tenemos nosotros, lo hemos nosotros legitimado con ese pacto, ese contrato social que no está escrito, verdaderamente no está escrito, pero nosotros lo legitimamos. ¿Cómo lo legitimamos? A través del voto. Y por tanto nos debemos o nos sometemos a esos mandatos. Si no fuera así, ¿verdad? Si no cediéramos nuestros derechos, no habría un orden social precisamente como lo establece Juan Jacobo Rousseau. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad, incluido el mismo gobierno, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. De ahí se deriva cuando se emite una ley general, ¿verdad? Abarca toda la sociedad. No es en específico. Yo recuerdo que en una de mis clases me decía un compañero policía, cuando yo le hablaba de la legalidad, me decía, sí, maestro, pero eso ocurre aquí en la ciudad. Yo soy de una zona rural y es difícil que nosotros nos aboquemos a las normas. Le dije, no, compañero. Necesita usted leer un poquito más. Las leyes son de observancia general. Lo hice entender y entrar en razón de que nos quitemos ¿cómo se dice? Esa barrera que siempre nos han mantenido. Por eso a los policías nos estigmatizan. Por eso nosotros, preocupados por todo esta estigmatización, buscamos apoyar a nuestros compañeros policías, hacerles entender la importancia que tiene la legalidad precisamente de la actuación policial. Bien, lo anterior contrasta con lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica. Ahí está la diferencia. Por eso también Juan Jacobo Rousseau, con ese contrato social, nos establece en uno de sus libros que para él lo ideal es un Estado democrático. Y aquí encontramos precisamente la diferencia con un Estado dictador. En un Estado de derecho, las leyes organizan y fijan límites de derechos que en toda acción está sujeta a una norma jurídica, previamente aprobada y de conocimiento público. En ese sentido, no debe confundirse un Estado de derecho con un Estado democrático, aunque ambas condiciones suelen darse simultáneamente. Esta acepción de Estado de Derecho es la llamada acepción débil o formal. En un Estado de Derecho, toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Precisamente nosotros, el Estado de Derecho es el conjunto de normas que van a regir a ese gobierno, perdón, a ese Estado. Ese Estado de Derecho es el conjunto de normas. Nosotros, como ciudadanos, estamos obligados a obedecerla. Y nuestros policías están obligados, primeramente, a encuadrar su actuar a la legalidad. Ahorita hablaremos un poquito más adelante sobre la legalidad en sí. Por lo tanto, la policía es un producto social
es un componente de un proyecto de sociedad que está determinado por históricas concretas, ¿verdad? Todo eso lo adecuado, por lo tanto, es aproximarse a ella tomando en cuenta las características del contexto que la crean y determinan. La policía forma parte de los principios de organización social que sostienen el paradigma del Estado, pero cada sociedad le ha asignado atributos específicos a lo largo de su historia, tanto formales como reales, que han respondido a las demandas culturales, políticas y económicas que crean en su seno. Pero vienen unas preguntas que son interesantes. ¿Por qué y para qué nace la policía? ¿Qué fines debe de cumplir según se declara la perspectiva oficial? ¿Y qué fines cumple en términos prácticos? En ese continuo nos permite evidenciar contradicciones entre unas y otras respuestas. Por ejemplo, si encontramos que la policía no es lo que debe de ser, ello quiere decir que no responde a las demandas que le impone el discurso formal. Ojo, discurso formal, sino a otros de carácter informal. Vamos a hablar de grupos políticos, vamos a hablar de intereses personales. Entonces, le vamos buscando que se regule a lo formal. La distinción puede entenderse mejor con el siguiente caso. Y esto es muy interesante. Mientras la Constitución dispone que la legalidad debe ser un principio de actuación policial, en términos prácticos, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos suficientes para afirmar que la aplicación de la ley ha sido traducida históricamente en un criterio de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer lo que yo creo que está bien y no me voy a pegar al marco jurídico. A grandes rasgos son unos antecedentes de manera muy general, pero me voy a ir en concreto a los antecedentes de la seguridad pública en México. El actual sistema de seguridad pública, que en su momento renovó las políticas e instituciones de esta materia, tiene uno de sus primeros antecedentes en las reformas realizadas al artículo 115 constitucional, allá en los años 80, durante el sexenio de un presidente, de Miguel de la Madrid, precisamente. En ese entonces se precisó la forma de organización de los municipios y sus obligaciones para incluir la prestación del servicio de seguridad pública, lo cual originó a su vez la creación de leyes estatales de esta materia. Aquí cabe aclarar que actualmente el 115 continúa vigente, desde luego que continúa vigente, porque dice que es obligación del municipio proporcionar, entre muchos otros servicios, seguridad pública. Pero yo me he topado en la experiencia, ¿verdad?, que muchas de las veces nuestros policías, su actuar los centran únicamente en el 115 constitucional. Y ahí entro yo a decirles que deben de abrir ese panorama. Deben de abrirlo porque nosotros nos debemos de ir precisamente al principio de legalidad. Ese principio de legalidad que nos dice que todo debe de estar apegado a la ley. Y en nuestro sistema, en nuestro México, esa ley se llama Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entramos, sí es cierto, entramos en debate, en contradicción, porque me dice es que yo soy un policía preventivo municipal. Muy bien, le digo, muy bien. Y yo estoy cumpliendo con lo que me mandata el reglamento municipal. Perfecto. Pero ahí es donde entra la situación de nosotros como, pues si no expertos conocedores del tema, decirles que ese contexto lo ubiquen en el principio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque se tienen que abocar a lo que establece sobre todo el primero constitucional, donde dice, ¿verdad?, que el beneficio pro persona lo debemos de contemplar siempre. Además, si nos vamos al 133 constitucional, de la supremacía constitucional. Y si esa ley o ese reglamento, esa ley secundaria o ese reglamento municipal no está acorde con la Constitución, no estamos apegados a la legalidad.
son cosas, ¿cómo le dijera yo? Si las vemos desde un punto de vista legal, se debe de cumplir. Pongo un ejemplo práctico. En los municipios, de municipios determinados, se hacen infracciones de tránsito. Si nosotros nos inconformamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nos vamos a dar cuenta que no están apegadas a la legalidad. ¿Por qué? Y ahí me lo llevo de la mano. Tengo que explicarles lo que establece el 14 constitucional en su párrafo segundo, donde dice que nadie puede, de los actos privativos, dice que nadie puede ser privado de un bien, de un derecho, sino mediante un juicio donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y ahí entramos en esa dinámica. Y los llevo hasta donde la Suprema Corte emite jurisprudencia en ese aspecto, donde nos dice, ¿verdad?, que para que se cumplan esas formalidades esenciales del procedimiento en su jurisprudencia, establece el núcleo duro y el núcleo de garantías. Nos vamos al núcleo duro, donde dice que se deben de cumplir 4 requisitos fundamentales. Primero, que se lo notifique, me refiero al de la infracción de tránsito, que se le aporten pruebas de que estaba cometiendo esa infracción. Tercero, que le permitan aportar pruebas para que se defienda. Y cuarto, que se vayan a un juicio. No se le da el debido proceso, más ahora que estamos ya en pleno sistema de justicia penal acusatorio. Y me dicen los compañeros, y los dejo con la duda, dice, oiga maestro, entonces no vamos a levantar ya infracciones, ya no voy a hacer nada. Dije, bueno, pues yo te estoy diciendo lo que me marca la legalidad de tu actuación. Pero si tú te vas y te ubicas en el contexto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estás obligado, de acuerdo a lo que marca el 40 y 41, obligaciones del policía. Sin entrar en lo que nos establece ¿cómo se dice? El párrafo quinto del 16 constitucional, ¿verdad? Cuando dice que toda persona puede detener a otra en el momento en que esté cometiendo un delito, en este caso una falta administrativa. Ya se los dejo así, pero les digo, esta es la legalidad que nosotros debemos de entender y de aplicar. Bien, continuando con algunos antecedentes, quise detenerme ahí porque me llama la atención cuando yo platico con mis compañeros policías, ¿verdad? Y les hago entender esto. Y me dicen ellos, pero si la ley me dice eso, pues sí, pero es contraria a la Constitución. Les dibujo lo que es la pirámide de Kelsen, donde dice que la supremacía constitucional, precisamente, es la Constitución. Bien. Después, continuando con nuestros antecedentes, dice que las reformas en los ámbitos judicial y del Ministerio Público en lo referente al Sistema Nacional de Seguridad Pública se redondearon con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa del entonces presidente Ernesto Zedillo destacó uno de los temas que se convertiría en un eje central de la nueva institucionalidad. Se refirió a la ineficiencia y de manera implícita a la corrupción de los cuerpos policiales. La realización de los delitos, dice en su exposición de motivos, incluso por quienes deberían vigilar el cumplimiento de la ley, ha acrecentado la desconfianza hacia las instituciones, los programas y las personas responsables de la impartición y procuración de justicia y de la seguridad pública. La ciudadanía, interesante, la ciudadanía tiene la percepción de un desempeño judicial y policial que no siempre es eficaz y dotado de técnica, ética y compromiso de servicio. Ahí es donde entra como les dijera yo, lo que a todos nos llama la atención, esa percepción que tiene la ciudadanía del policía. Ahorita trataré de explicar un poquito en qué podemos hacer nosotros para cambiar esa percepción que tiene la ciudadanía de nosotros. Bien, ante ello, esta iniciativa propuso la creación de una verdadera carrera policial,
sustentada en un régimen de prestaciones económicas y sociales, congruentes con la importancia y el riesgo de la labor del policía, así como renovar y dignificar al servidor de la seguridad pública desde el ámbito federal y promover, con respeto a la soberanía de los estados, que estos esquemas fueran de adopción generalizada. La iniciativa propuso, tal como finalmente fue aprobado, establecer la obligación del Estado por velar por la seguridad pública de los gobernados y estipular el mandato de que los cuerpos de seguridad se organicen bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia, así como obligar a la federación, entidades federativas y municipios a que se coordine esta materia. Desde ese entonces, ¿verdad?, nosotros ya nos vamos ubicando en ese contexto de que la solución, y así lo entiendo yo, la solución para esta problemática de la actuación policial, llámese en términos de corrupción, llámese en términos de ineficiencia en el desempeño policial, está a partir precisamente de eso, de la capacitación, de la profesionalización, pero sobre todo de la formación inicial. Es importante que nosotros, con base a todo esto, hagamos un hincapié en que lo que nos marca el 21 constitucional en su párrafo 9 y lo que nos marca la ley reglamentaria de ese 21 constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad?, establece el desarrollo policial, que ahorita lo vamos a checar. Antes quisiera acotar, ¿verdad?, para no perder mucho tiempo, acotar en lo referente a cómo estamos actualmente y qué es lo que nos rige y qué es lo que nos ha llevado a que adoptemos, modifiquemos, reformemos dentro de nuestras facultades los programas académicos. Bien, el 11 de diciembre del 95 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su objeto general establece: la presente ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Como podemos observar, se trata de reglamentar las funciones de la seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, siendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública el eje rector de esta responsabilidad compartida. Posteriormente, en enero del 2009, ya se publica en el Diario Oficial de la Federación la actual ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde resulta fundamental lo que establece su artículo 72. Qué interesante, el desarrollo policial. Dice que el desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí, que comprenden, aquí viene lo interesante, la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y otro más importante, el régimen disciplinario. Yo hago hincapié en todos ellos, porque como podemos observar, ¿verdad?, la carrera policial inicia desde la formación inicial, valga la redundancia, y culmina este desarrollo policial con el régimen disciplinario. Cuando yo le hablo de esto a nuestros policías, les digo que debemos de observarlo de manera detenida, porque en el desempeño policial, nosotros como policías, les digo, tenemos 3 consecuencias fuertes. La primera, una consecuencia penal. Si no actuamos con legalidad, si cometemos actos de cualquier índole contrarios a la ley, vamos a tener responsabilidad penal. También tenemos responsabilidad administrativa que nos lo finca la Ley General del Sistema Nacional. Esta responsabilidad administrativa
va de la mano con lo mismo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde obliga a las instituciones de seguridad pública a crear dos instituciones muy importantes, que es la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión del Desempeño, perdón, del Servicio Profesional de Carrera. Y ellos se quedan como incrédulos, y les explico por qué. Les digo, si nosotros como policías no desarrollamos apegado a la legalidad nuestro trabajo, vamos a tener una consecuencia administrativa que consiste precisamente en que nos finquen responsabilidad con un procedimiento administrativo que tiene como consecuencia primeramente una amonestación, un arresto, un cambio de adscripción, una suspensión y por último la baja. Ahorita precisamente está por culminar ese proceso que establece el régimen disciplinario, que es el cumplimiento de los requisitos de permanencia. Si no cumplen nuestros policías con ese requisito de permanencia, automáticamente causan baja. Entonces, si yo les destaco esa importancia, después me voy a lo siguiente, que es su actuación que no esté apegada a la legalidad. Van a tener una consecuencia del tipo penal. Ejemplo, si ustedes le violentan sus derechos humanos a las personas, pueden ser, ¿verdad?, acusados de abuso de autoridad, de cohecho, de intimidación. Y el mismo régimen disciplinario en la ley nos establece que cuando un policía o un integrante de las instituciones de seguridad pública sea sentenciado por un delito, automáticamente causa baja. Entonces, yo les digo a ellos, debemos aplicarnos. Debemos irnos a lo que nos establece la Constitución. Bien, y entramos al tema. ¿Qué establece la Constitución? ¿Dónde está el fundamento legal de nuestro actuar? Yo le pregunto a mis compañeros policías. Dice, en la ley, ¿dónde? En la Constitución, les digo yo. Artículo 21, párrafo 9. Donde se establece de forma clara y precisa que la seguridad pública estará a cargo de la Federación, los estados y los municipios, y que tendrá como finalidad, aquí viene lo interesante, salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuir al orden público y a la paz social. Y sobre todo, quienes estamos encargados de la seguridad pública, nos sujetamos a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lo más importante, el respeto a los derechos humanos. Cuando ya les hago este contexto, los ubico ahí para que entiendan ellos que es una enorme responsabilidad el servicio público en materia de seguridad pública. Y me dicen ellos, pero es que muchas veces el ciudadano nos acota y nos dice, ¿por qué me detienes? Me estás violentando mis derechos. Tenemos que leer, le digo. Posiblemente el ciudadano tenga razón. Tenemos que leer. El ciudadano le dice, de acuerdo al 16 constitucional, tú no me puedes realizar un acto de molestia. Le dije, ¿y tú qué le dices? No, pues es que no entiendo. Correcto. Debemos de leer. Si te vas y te ubicas al artículo 1 constitucional, dice, todos los mexicanos y quienes se encuentren en territorio nacional, ¿verdad?, tendrán que respetárseles sus derechos humanos, que no serán, ¿verdad?, violentados. Palabras más, palabras menos, les dije. Y hasta ahí te llega el ciudadano, pero deberías de leerle un poquito más adelante, porque dice, salvo en los casos, dice que no se podrán restringir esos derechos, pero dice adelantito, salvo en los casos que esta misma Constitución establece. ¿Cuáles son esos casos? Le digo yo. Cuando estén cometiendo un delito. Claro que no le vas a dar esa explicación al ciudadano, pero tú debes tener ese conocimiento
para que te ubiques en ese contexto. ¿Cuáles son esas excepciones? Porque los derechos humanos, de acuerdo a la Constitución, no son absolutos. Se restringen de conformidad con lo que establece esta misma. Le digo yo, ¿cuáles serían esos casos? Muy sencillito. El párrafo 5º del 16 constitucional dice que cuando se esté cometiendo un delito en flagrancia o cuando se esté cometiendo una falta administrativa. Claro, lo debes de sustentar, porque estamos mal acostumbrados, que muchas de las veces le dije nosotros como policías, lo primero que hacemos es deténgase ahí, muéstreme sus documentos. Ahora ya no. Ahora le debemos de justificar. De conformidad con el 73, me parece, el 73 de la Ley General, dice que tenemos la obligación de identificarnos ante el ciudadano. Así lo dice la ley. Para que el ciudadano tenga la certeza de que tiene un registro, o mejor dicho, tiene una persona que está debidamente acreditada. Me ha tocado en algunos estados que hemos estado trabajando, donde nos detiene una patrulla y nos dice, soy el oficial Juan Pérez Hernández, adscrito a la unidad de vialidad, lo estoy deteniendo porque usted viene a ver, se está identificando, te está justificando el acto de molestia. Entonces todos debemos de actuar con apego a la legalidad. Si no lo hacemos así, vamos a tener ¿cómo se dice? Vamos a caer en lo que la sociedad nos tiene estigmatizados. Que somos esto, que somos lo otro. Necesitamos leer, compañeros. Necesitamos estar nosotros al día con las reformas que se están llevando a cabo. De otra forma, vamos a caer en ese círculo vicioso. Y viene la pregunta de allá para acá, de manera muy acertada. Es que la gente nos dice que somos esto, que somos lo otro. Y soy honesto. A veces tienen razón ellos. Porque hace falta, desde mi muy personal punto de vista, hace falta que nosotros socialicemos lo que es el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué digo que hace falta que lo socialicemos? Porque la sociedad muchas veces no sabe que si a una persona fue detenida en flagrancia, en un robo, en una tienda comercial, se cumple todo el procedimiento de la detención, se lleva ante el Ministerio Público, cumplimos con todos los requisitos. A la vuelta al otro día, ya lo ven caminando y dice la ciudadanía, mira, ahí va el que robó en la tienda fulana de tal. Quiere decir que el policía algo tuvo que ver. Esa es la imagen que tiene la ciudadanía. Repito, en mi muy punto personal, habría que socializar que ahora estas actividades, estas acciones, perdón, que observa la ciudadanía, están fundamentadas. Este sistema de justicia penal es garantista. Este sistema de justicia penal ya no puede violentar derechos humanos. Tiene el derecho, ¿verdad? Esa persona a que se le considere inocente hasta que se demuestre lo contrario. Además, cuando el Ministerio Público judicializa, ¿verdad? Y llega a la audiencia de vinculación a proceso, tiene las medidas cautelares. Anteriormente tiene otra opción el Ministerio Público, el no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal. Y eso no lo alcanza a ver la ciudadanía. Pero ojo, yo le digo a mis compañeros policías, pero nosotros tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo apegado a la legalidad. Les encargo mucho, les digo, que lean el 20 constitucional, importantísimo en este sistema de justicia penal, porque nos habla de los principios que rigen el sistema. La publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediación. Y les explico cada uno de ellos. Y después vamos a los principios generales.
donde habla de la presunción de inocencia. Pero en el apartado A del 20 constitucional, se lo remarco mucho, la fracción 9ª. Dice que toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. No le violenten sus derechos humanos. ¿Para qué? Para que siga el camino. Me dicen, oiga, pero muchas de las veces nosotros hacemos todo apegado. Cuando lo hagan apegado a la legalidad no van a tener ningún problema. Pudiéramos tener algún problema cuando los datos de prueba que nosotros aportemos como policía no son reales o son alterados. Les voy a poner un ejemplo, les digo yo. Si nosotros no realizamos una entrevista de manera adecuada a las personas que presenciaron el hecho, no vamos a tener fuerza para que el Ministerio Público integre su carpeta de investigación. Voy a terminar ahorita, maestra, nada más cierro con esto que me llama mucho la atención, de que mis compañeros policiales hago hincapié en que los datos de prueba deben de ser reales, para que al momento de que se haga el control legal de la detención, la imputación y la vinculación a proceso, no haya vuelta atrás. Que no quede en un pretexto de que el policía no hizo su trabajo apegado a la legalidad. Mande, maestra Flor. No le escucho. No se escucha, Flor. No se escucha. Gracias, maestro. Disculpe, nos quedan 5 minutos para que por favor pueda ir cerrando para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, maestra. Claro que sí. Bien, pues es un tema abundante, pero que en el desarrollo que llevamos nosotros en las capacitaciones, hacemos hincapié en que se apeguen a la legalidad. Que no olviden el primero constitucional, en el párrafo 3º, nos dice que nosotros, los servidores públicos, tenemos la obligación de salvaguardar, de proteger, pero sobre todo de garantizar derechos humanos. Hay que hacerlo, compañeros policías. Tenemos que garantizar derechos humanos. Voy a poner un ejemplo rapidito en estos 4 minutos que nos quedan. El caso que ocurrió en Quintana Roo. Hubo una muerte. ¿Y qué pasó con los compañeros que estaban alrededor? También fueron partícipes de esa muerte. Con el simple hecho de que le hubieran dicho a la compañera, detente, estás haciendo esto mal. Porque nos obliga el primero constitucional, párrafo 3º, garantizar derechos humanos. Si los garantizamos, seguro estoy de que no tendremos ningún problema. Es importante eso. Es importante abocarnos a lo que estableció la ONU cuando emitió el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, allá por 1979, donde en sus 8 artículos establece la obligación que tenemos nosotros como servidores públicos en esa área, sobre todo en el uso de la ley, sobre todo en la protección de derechos humanos, sobre todo, ¿verdad?, en vigilar que a las personas detenidas se les trate con dignidad. ¿Es cuánto, maestra Flor? Muchas gracias por su excelente participación. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas, que será moderada por el maestro en ciencias Juan Benito Zambada Romero, por lo que cedo el uso de la voz. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciada. Pues en los comentarios, muchas felicitaciones, maestro Amaro, inclusive algunos cadetes que hoy son activos que reconozcan su gran profesionalismo dentro del instituto, igual el público general, ya que pasa un poquito la pandemia con la veña, mi director general, pues invitarlos para que vean todo lo que hacemos, y con este tema tan interesante que el maestro Amaro acaba de compartirnos, pues hay algunos comentarios con relación, por ejemplo, como mayor referencia, dice: la policía en su actuar constantemente viola nuestras garantías individuales al detener un vehículo y exigir la documentación junto con revisión del mismo, sin una orden o justificante. La mayoría de las corporaciones no se apega al protocolo de actuación que les hace falta: preparación, criterio, madurez y todo.
Como bien comenta usted, maestro Amaro, a veces eso implica que tiene que intervenir o participar pues el gobierno, la misma policía, y sin el apoyo del gobierno y sin el apoyo de la sociedad, pues creo que eso no funcionaría tal y como está. No sé si quiere hacer algún tipo de referencia, comentario al respecto de este comentario. Aquí están también el maestro Díaz y demás esta conferencia interesante. Maestro Amaro, así que... Sí, muy interesante este comentario. Le voy a decir algo. Cuando dicen que el policía muchas de las veces no está capacitado para esto, les doy la razón. Porque como yo lo dije hace un rato y se lo recalco yo en el aula, necesitamos leer. Cuando sin justificación el policía le pide los documentos al ciudadano, tiene razón el ciudadano. La misma Suprema Corte se ha pronunciado cuando dice que los niveles de contacto de un policía con un ciudadano, ¿verdad?, deben de estar claros y precisos. Dice que el policía debe de actuar de manera objetiva, que dejemos a un lado el mito del yo creo, yo pienso, la sospecha, el sospechosismo. Ahora no, ahora debemos de ser objetivos. Y establece los niveles de contacto, la simple inmediación, la restricción temporal y la detención en sentido estricto. La simple inmediación, dice la Suprema Corte, que no necesita justificación, que es simplemente para observar de manera externa a la persona o al vehículo, nada más. Si de ser posible, preguntarle por qué se encuentra en ese lugar, ¿verdad? Nada más, pero si no hay nada que hacer, puede seguir su camino. Pero si nosotros encontramos en el segundo nivel de contacto la restricción temporal de un derecho, como es el derecho a la libre circulación, ¿verdad? Podemos hacerlo. Como dice el ciudadano, ¿cómo me vas a detener? Permítame tantito. Le estoy marcando el alto porque va con sus vidrios polarizados. De acuerdo a la ley, no está autorizado. Y de ahí el policía va a tener suficiente tiempo y espacio para que con su experticia logre percatarse que no se está cometiendo ningún delito, que no hay ninguna falta. Lo único que le puede decir, continúe su viaje. O bien, si él cree conveniente que las placas que previamente ya observó y pidió antecedentes por radio, pues le puede pedir su documentación, ciertamente. Pero tiene razón cuando el ciudadano se queja de que no le justifican el por qué le piden la documentación. Totalmente de acuerdo, maestro. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro. Pues siguen las felicitaciones y como bien dice usted, no hay como lo que se enseña aquí en aula, en la academia, en el Instituto Estatal. Nos damos cuenta de la calidad de nuestros docentes y inclusive que la policía está en constante actualización y profesionalización con licenciaturas, maestrías, doctorados. Se está apoyando con preparatoria inclusive para que ellos puedan avanzar de manera profesional y que no sea una policía más, sino que sea una policía que realmente evoluciona día con día y que tienen todas las herramientas para, como bien dice usted, puedan ellos ser grandes policías ya profesionistas con un nivel que les permita alcanzar la seguridad, que al final de cuentas es el tema importante en esta conferencia. Serían todo, no sé, doctora Sonia, el siguiente paso, doctora Flor. Gracias, maestro Benito Zambada. ¿Desea decir algo, maestra? Doctora Sonia. No, adelante, licenciado. Ok, gracias. Bueno, pues gracias al maestro Zambada y gracias al maestro Felipe de Jesús por sus respuestas. Invitamos al maestro en Seguridad Pública, Federico Guillermo Chat Chávez, para que dé lectura al reconocimiento virtual que se entrega al expositor y nos dirija un mensaje de clausura de este evento. Lo escuchamos, maestro. Muy buenos días a todos. Realmente es un honor y un privilegio otorgarle un reconocimiento más que bien merecido a nuestro hermano, amigo, compañero, instructor, al maestro Amaro Tejeda, a quien le tenemos un gran respeto y admiración. Es una persona que se ha preocupado mucho por las policías de Sinaloa. Para mí, en lo personal, es un orgullo y un privilegio trabajar con él, caminar de la mano con tantos anhelos de preparar más la policía de Sinaloa. Y pues a través del Congreso del Estado de Sinaloa, mi maestro Amaro, del Congreso del Estado, de la doctora Sonia, de todos los que trabajan en el Congreso, de tu instituto, tu casa, ya por más de 20 años.
Te damos este muy merecido reconocimiento de todo corazón, porque sabemos que mereces eso y más, maestro. Entonces, de todo cariño te lo hacemos virtualmente y en breve de manera física, este reconocimiento. Sabes que te admiramos, te queremos, te apreciamos y los mejores deseos para ti, tu familia, tu proyección profesional y sigue avante, maestro. Gracias, maestro. Que el camino es sinuoso. Dios te bendiga. Gracias, maestro. Asimismo, pues quiero decirle a todos los presentes y a todos los que estuvieron en esta maravillosa videoconferencia, gracias por su tiempo. Esperemos haber dado cumplimiento a las preguntas que hicieron. Tomen en cuenta que sí merecemos mejores policías, más preparados, con más empatía a la sociedad, pero también necesitamos mejores ciudadanos. Es de ambos lados. Necesitamos poner de nuestra parte los dos lados, ciudadanía y autoridad. Cuando eso camine de manera paralela, respetando los códigos, reglamentos, leyes y nuestra propia Constitución, les garantizo que no va a haber ninguna inconformidad, tanto de la ciudadanía como de la autoridad. Tomen en cuenta que los dos, ciudadano y policía, vienen de un punto de origen, la familia. Si en la familia hay amor, respeto, valores, educación, disciplina fundamentalmente, señores, no hay tanta desorganización en nuestra sociedad. Por lo tanto, les pido, demos lo mejor como ciudadanos, hagamos de nuestra sociedad algo maravilloso, honremos y respetemos a nuestras autoridades, que las autoridades respetarán a los ciudadanos de manera explícita. En este instituto trabajamos en ello de manera ferviente para darles mejores policías como lo merece Sinaloa y lo merece México. No descansamos, aquí no descansamos. Y quien desee y anhele, venga a visitarnos. Venga a visitar al instituto, que es su casa, para que constate y vea el cómo se trabaja aquí, cómo se debe de trabajar para darle a las nuevas generaciones la policía que merece, verdaderamente profesional y apegada a los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos los mexicanos. Muchas gracias. Asimismo, damos por clausurado esta videoconferencia, siendo las 11:58, el día de la fecha 7 de mayo del 2021. Doctora, agradecido por tanta fineza de parte de ustedes. Maestra Loera, Dios la bendiga, y al Congreso del Estado y a ustedes nuestro agradecimiento ferviente. Gracias, maestro Chad Chávez. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, agradecemos el apoyo brindado por el licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social, y de su personal, por el apoyo técnico brindado para la promoción y transmisión de este evento. Asimismo, agradecemos a las autoridades, invitados especiales y al público en general su valiosa asistencia a esta videoconferencia. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.